Aries, ¿qué necesitas para que tus relaciones estén en paz? Cuéntame qué es lo que necesitas para por fin decidirte a dejarte de ser feliz, para sentir esa felicidad y sanar tu alma. ¿Qué es lo que hay que soltar? Quédate, te lo voy a decir a continuación en tu lectura general del día. Bienvenido a mi tarot, yo soy Gaba Tarot Oficial. Aries, ¿cómo te encuentras? Hoy vamos a hacer una tirada general un poquito más amplia porque metimos en la sesión pasada una posibilidad con una carta del oráculo al final, con un mensaje que te indica cómo manejar tus energías en los siguientes días, pero a lo mejor nos quedamos cortos en temas en la tirada que estábamos manejando, entonces va a ser una tirada de 12 cartas. Espero que estés muy listo porque vamos a hablar de amor, de trabajo, de proyectos, de familia, de todo lo que te interesa, así que quédate hasta el final, Aries, y recuerda, escribe aquí abajo en los comentarios: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera estarás activando la energía para que todo lo bueno se cumpla en tu vida, mi querido Aries. Así que vamos a empezar. Vamos a sacar las 12 cartas y las vamos a ir volteando según vayamos diciéndote, canalizando los mensajes del universo a través de cada carta. La primera carta nos indica cómo está tu presente, cómo se manejan o cómo se sienten las energías presentes. Y lo demás, o sea, para saber de dónde empezamos, y lo demás es cómo se van a mover las energías en los diferentes temas. Así que vamos a empezar, mi queridísimo Aries. En el presente te veo avanzando, te veo feliz, te veo equilibrado, te veo seguro y te veo trabajando muy tranquilo en tus proyectos. Sigue así, mi querido Aries. Vamos a ver las energías de todo lo demás, cómo se ven, y luego vamos a hacer una lectura general. El dinero, para ti el dinero, wow, te salió la mejor de las cartas para la abundancia, mi queridísimo Aries. Tienes al Rey de Oros en tu lectura, en tu tirada del dinero. Vas a estar muy abundante en los siguientes días. Te vas a poder dar esos lujitos que te mereces, que quieres, que habías estado pensando. La cuesta de enero por fin se termina para ti, mi querido Aries. Llega la quincena, ¿será eso? A lo mejor es una coincidencia, no lo creo. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para todos los demás temas, mi querido Aries. Pero te veo abundante, te veo feliz, te veo inteligente, te veo centrado. Proyectos, tus proyectos, ¿cómo se ven? Pues tus proyectos están tranquilos en este momento, no te están dando lata ni están requiriendo demasiado de ti. Como que echaste a andar a finales del año los proyectos y solamente están avanzando, no te demandan demasiado esfuerzo y está como todo avanzando, tranquilo, equilibrado. Te veo bien en proyectos, tus proyectos van de lo mejor, así que no hay nada que te preocupe por ese lado, mi querido Aries. En el tema de familia, ok, empezamos mal. No es cierto. En el tema de familia, mi querido Aries, el tarot nos indica que tengas cuidado nada más en tu comunicación, porque podría por ahí haber temas de que hablas de más y te puedes meter o en chismes o puedes llegar también a lastimar a las personas que te aman. Ten cuidado con cómo dices las cosas, mi querido Aries. Te lo he repetido una y otra vez en tus lecturas, Aries. Eres muy así, eres muy impulsivo y dices cosas que a veces lastiman. Piensa mucho antes de hablar, mi querido Aries, porque ahí podrías tener problemas específicamente con hermanos, papás, sobrinos, primos, algún integrante de tu familia podría verse afectado. No estamos hablando de la pareja, solo que ya vivas con tu pareja y ya sean como un matrimonio y pues lo consideres no solamente tu pareja, sino tu familia, pues entonces también mételo en este conjunto de personas, digámoslo así. Ahora, las preocupaciones. Pon en tu cabeza, mi querido Aries, algo que te estuviera preocupando en estos días. Bueno, pues yo te digo una cosa, mi querido Aries, esto se tranquiliza porque va a venir alguien a ayudarte. Aquello que te estaba preocupando, aquello que te estaba agobiando, vas a poder resolverlo de manera pues muy positiva. Aquí puedo ver que quizá tu preocupación principal tenga que ver con la pareja, con tu pareja, con la persona a la que amas. Podría tratarse de eso. Si no es el caso y no tienes pareja, mi querido Aries, va a venir alguien a ayudarte, alguien que te quiere mucho, va a venir a auxiliarte y te va a encontrar como
la manera de tranquilizarte y te va a ayudar. Si se trata de, si tienes una pareja, mi querido Aries, y tus preocupaciones giran en torno a ella, pues tranquilízate, tu pareja te va a escuchar y todo se va a resolver, porque los veo con energías muy similares y has encontrado la manera de comunicarte de la mejor manera con él o con ella, para que te entienda y te pueda ayudar a resolver de tu mente y a sacar esas cosas que te preocupan. En el tema de salud, mi querido Aries, veo que estás batallando con algunas cosas o te sientes un poquito incómodo. Veo que como que te castigas, ¿sabes? Como que de pronto pudiste haber cometido algún error en cuanto a tu salud. A lo mejor te descuidaste un poquito en estas fiestas de fin de año. A lo mejor subiste algunos kilos, a lo mejor te trasnochaste, a lo mejor cometiste algunos excesos y te veo castigándote por esa situación. Déjalo atrás, mi querido Aries. Recuerda que el perdón, y sobre todo el perdón a uno mismo, es sumamente importante. Ya no te pelees con eso, suéltalo y empieza a hacer lo que tienes que hacer. No te sirve de nada castigarte, Aries. Vamos a seguir hacia adelante con el tema del amor. En el amor tienes un triunfo. Te veo como contento, te veo tranquilo con tu pareja. Esto es como además muy público. Si no tienes pareja, no te preocupes, pero veo que puedes estar sintiéndote atraído a alguien que te va a aceptar, que va a verte, te va a empezar a ver y a admirar. Sobre todo van a hacer una admiración entre tú y la persona especial. O bien, si ya tienes pareja, tu pareja te admira más que nunca y hay un vínculo muy fuerte en este momento. Si no tienes pareja, la persona especial en la que piensas empieza a voltearte a ver, le pareces más atractivo que nunca y es un buen momento para ir a conquistar a esa persona, mi querido Aries. Vienen cambios con los que te podrías estar conflictuando. Vienen cambios sobre todo en tu equipo de trabajo. Veo que puede ser como en tu equipo de trabajo, con tus clientes, con tus empleados. Va a haber cambios que en tu empresa veo que pueden ser ahí un poquito complicados, que alguien se cambie de puesto y mientras se ajustan van a estar batallando, estirando y aflojando. No te preocupes, fluye, no te pelees con nadie, no te alteres. Recuerda que la calma es una de las principales maneras de resolver y enfrentar los ajustes de la vida. Mantente en calma, piensa lo que vas a hacer y así vas a evitar conflictos, mi querido Aries. Viajes. En este momento veo que podrías estar deseando ahorrar para un viaje. Se ve bien aspectado, planea bien, asesórate, sobre todo trabaja para que ese dinero llegue, porque en este momento no veo que haya viajes cercanos en el corto plazo, 2-3 meses no va a haber, pero tú si quieres hacer un viaje, tienes que ahorrar, tienes que trabajar, tienes que asesorarte y sobre todo acudir a alguien que te ayude a planificar el viaje que quieres, porque puede ser que estando de la mano con algún asesor o guía de turistas o vendedor de viajes, te convenga más que hacerlo tú solo, mi querido Aries. Si quieres viajar, ten en cuenta esta carta. Ahora, el trabajo. En el trabajo se te ve muy bien, te va a ir muy bien, veo todo en felicidad, veo todo en calma, siempre y cuando no te alejes de los conflictos, ¿no? Que no te empieces a pelear con nadie, pero veo que viene algo muy bueno, brillante para ti, que tú brillas, resplandeces, la gente te admira, la gente respeta y confía mucho porque vas a tener logros muy, muy pronto en el trabajo y la gente te va a empezar a respetar muchísimo más. En la amistad, ten cuidado, Aries. Hay una amistad que te está generando ciertas inseguridades, te está haciendo dudar sobre ti, te está como haciendo pensar o sobrepensar en lo poderoso que tú eres, mi querido Aries. Entonces, ten cuidado, aléjate de esta persona por un tiempo, porque esta persona es un arma de dos filos. Puede ser muy, muy buena influencia o puede ser una persona que realmente te aleje de tus objetivos por darte malos consejos o consejos que no están del todo bien intencionados. Consejo del tarot. Protege tu corazón, cuida mucho tus sentimientos, porque podrías, mira, sobre todo baja tus expectativas sobre personas terceras. Viene muy bien
pues el tema del amor para ti. Vienen algunos conflictos como laborales, pero no por ti, porque tú brillas, tú vas a tener logros, pero podrías obtener también envidias porque vienen cambios. Entonces ten cuidado, blinda tu corazón, no permitas que nada de esto afecte tus emociones, porque si permites que estos conflictos, que son poquitos los que se ven, pues alteren tu energía, tu bonita energía, podrías resultar lastimado, ¿no? Recuerda que las emociones son un instrumento para hacerte saber que las cosas van bien o mal, pero el otro es quedarse en el dolor. No te quedes en el dolor, fluye mucho. Aquí veo bastos, veo arcanos mayores, veo amor, veo muchas emociones. Pocas espadas, muchos bastos, veo muy buena energía del trabajo, veo muchos arcanos mayores, veo dinero. Pocas cartas de dinero, pero las más importantes, pues tenemos al Rey de Oros, vemos templanza, vemos que tienes que aprender a manejar tus emociones antes de hablar. Y bueno, pues este es el resumen de tu tirada general, mi queridísimo Aries. Vamos a finalmente, para cerrar tu lectura, a sacar el consejo de energía para 3 días en el oráculo del destino. Ya lo conoces, ya te había hablado de él, nos estamos familiarizando con estas energías. Y bueno, la energía que te corresponde ahora es la energía de Saturno. Esta energía me recuerda mucho en el tarot al ermitaño. Tienes que reflexionar mucho sobre el pasado, sobre las lecciones que te ha dejado, pero soltar las emociones. No te quedes ahí, mi querido Aries, porque las emociones que te pueden llegar a traer pues algunos hechos o sucesos del pasado no son las necesariamente más positivas. Entonces trata de no pensar en el pasado, pero si inevitablemente llegas a hacerlo, pues trata de no quedarte con lo peor y lo más negativo. Busca siempre la lección, y trata de ver hacia adelante, nada hacia atrás. Por estos 2-3 días siguientes, mantente alejado del pasado, mi querido Aries. No pienses en él, y si lo piensas, solo piensa en la lección, no pienses en la ofensa ni en la pérdida, mi querido Aries. Hasta aquí vamos a dejar tu lectura. Te quiero mucho, gracias por estos minutos compartidos, gracias por tus likes, gracias por tu suscripción. Te recuerdo que debes activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un nuevo video. Te quiero mucho, Aries. Nos vemos muy pronto. Namaste.